Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes. Le invito a leer el libro de Primera Samuel. En el libro de Samuel es cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que ellos querían un rey, porque Dios directamente era quien manejaba el pueblo de Israel a través de sus profetas, a través del mandato directo que Dios tenía con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le dice al profeta Samuel que le diga a Dios que ellos querían un rey. Dios le concedió un rey llamado Saúl y le dio una línea, una forma de cómo él debía de gobernar a través del profeta. Pero Saúl desobedeció a Dios. Saúl, en vez de seguir las leyes, las reglas directas que Dios le mandaba, Saúl se enfocaba en su propia lógica o en lo que le decían el grupo con lo que él estaba. Quiero que miren 1 Samuel 12:15. Si quieren lo pueden leer entero porque ese libro es hermoso. Dice, Saúl desobedeció a Jehová, una de las desobediencias, porque fueron varias, al no cumplir el mandato que Jehová le dio de destruir a los amalecitas y todos sus animales. Dios le dijo a Saúl que lo destruyera a todos porque el pecado de ese pueblo era demasiado grande. Eran idólatras, hacían muchas cosas, abominaciones delante de los ojos de Dios, y Dios quería destruir a los amalecitas y le encargó ese mandato a Saúl. Le dijo que destruyera todo, que no dejara nada y que no se llevara nada de lo que había en ese país, en ese pueblo. Saúl hizo lo contrario. Saúl se llevó al rey de los amalecitas como cautivo. Se llevó las prendas, todas las cosas buenas que tenía el pueblo. Se llevó los animales. Esto lo molestó bastante a Dios y Jehová rechazó a Saúl como rey. Y se lo dijo que lo rechazaba como rey por la desobediencia. Cuando nosotros ponemos ese ejemplo bíblico al ejemplo de nosotros, porque nosotros decimos, pero no, todo lo que Dios ha puesto en la Biblia, que nos ha dado como ejemplo, es para que nosotros también los apliquemos a nuestra vida. Como un pastor encargado de una obra desobedece a Dios basándose en esto. Dios le dice, aquí está la palabra. En la Biblia está todos los pasos uno a uno de cómo usted puede, cuando Dios te llama, porque cuando Dios te llama para hacer un trabajo para Él pone el amor, no el amor al dinero. Dios pone el amor a las ovejas, el amor a las personas que andan sin Dios. Eso es lo primero que Dios hace cuando Dios te toca. Y de lo que Dios puso en ti, tú tienes que dar, porque eso lo demanda Dios y eso te sale como natural. El tú hablarle a una persona de Dios, el tú hablarle a una persona de las experiencias que tú has tenido, de que uno primero, cuando Dios trata con uno se convierte en un ejemplo, porque la vida de uno le cambia. Por eso no quiere decir de que ya tú eres un santo, sino de cómo Dios te ha podido ayudar en los diferentes problemas que has tenido. Entonces, Dios primero le dice al pastor, lee, aprende, para de lo que tú aprendas, tú enseñes. Ahí están los ejemplos de los apóstoles, los ejemplos de todo. Lee, tú lee, te enseñan cómo guiar las ovejas, todo. Tú aprendiste, pero hiciste así. Te cambiaste, al igual que Saúl. Te inclinaste a lo que era lo beneficiario para las ovejas, lo beneficiario para la iglesia, lo que le convenía al pastor, lo que le convenía a la iglesia, lo que le convenía a cada hermano de la iglesia.
Y te olvidaste ¿de qué? De que en la palabra dice cómo sancionar, de que en la palabra dice cómo guiar, de que en la palabra dice cómo obedecer, cómo dirigirse, porque cuando ya tú eres una persona de Dios, tú no puedes seguir siendo igual como el mundo. ¿Y qué hace? Desobedece, desobedece como hizo Saúl. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué consecuencia tuvo el rey Saúl? El rey Saúl no volvió a hablar con Dios. Dios le retiró a él su presencia. Y cuando la presencia de Dios se le va a uno, es la tristeza más grande que puede existir. Llegan los temores, llega la inseguridad, llega la maldición cuando la presencia de Dios se le va a uno de la vida por el pecado. Porque uno pecó sabiendo que no debíamos pecar. Y aún porque Dios te perdona. Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Pero Dios no quiere que tú vuelvas a cometer lo mismo. Y Saúl siguió, insistió, siguió pecando, hasta su muerte. Porque ya cuando Saúl, Dios no le hablaba, cuando ya el profeta Samuel se murió, que ya se fue, Saúl aún estaba vivo. Saúl fue a buscar respuesta de Dios a donde una bruja. Mira donde uno llega. Mira donde uno llega cuando uno se aparta de Dios, cuando la presencia de Dios se va. Es totalmente en pecado hasta la muerte. Entonces, este mensaje yo lo quiero hacer para exhortarte a que obedezca la palabra de Dios, a que siga su presencia, a que busque su voluntad, a que no pongas por encima de la voluntad de Dios tus deseos. Porque al final, cuando tú dices, Señor, haz tu voluntad por encima de mis deseos, que tu obra, que tu voluntad se cumpla en mí, por encima de mis deseos, por encima de lo que yo quiero, por encima de lo que yo anhelo. Dios te da los anhelos de tu corazón cubierto de bendiciones, lleno de paz, lleno de prosperidad. Dios te premia, pero tú rechazas todo lo que es maldad, todo lo que es pecado, todo lo que es incorrecto delante de Dios. Aunque un simple lapicero que alguien haya abandonado que alguien haya olvidado en un establecimiento, y tú coges el lapicero y digas, Señor, se le quedó ese lapicero, téngalo. Con una cosa sencilla así, obedecemos a Dios, hacemos su voluntad, marcamos las diferencias, porque son muchos pequeños ejemplos. Y al final, todas esas cosas buenas que Dios ha puesto en ti florecen, se acumulan, crecen. Y tú puedes llamarte, ser digno de vivir en la gracia y en la gloria de Dios, simplemente por obedecer. Dios habla, Dios escucha, Dios habla y Dios ve. Tratemos de vivir una vida, por lo menos no perfecta, porque no somos perfectos, una vida encomendada a la palabra y a la voluntad de Dios. Aunque sea difícil, pero no es imposible. Dios le bendiga. Espero que este mensaje le haya gustado.